Dicen que en el espacio nadie puede oírte gritar, pero en esta mansión el horror es mucho peor. Clara abrió la boca para lanzar un alarido de puro terror, pero el aire se tragó el sonido. Ni un eco, ni una vibración. Nada. Si te quedas en esta habitación, no solo morirás, te convertirás en un eco gris que nadie recordará. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 11, El desvanecimiento. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. La marea de la oscuridad que se filtraba por las paredes del vestíbulo no dejó a Clara Domínguez más opción que buscar refugio. La mansión, el sigilo arquitectónico de Artur Veral, había dejado de ser una prisión inerte para convertirse en un organismo que se contraía, expulsando las sombras que había contenido por un siglo. Clara corrió, no hacia un destino, sino lejos de la propagación activa de la negación de la luz. Se dirigió al pasillo de la galería de retratos vacíos en el primer piso. Un área que, por su naturaleza, pensó que sería más resistente al horror. Se lanzó a la primera habitación lateral que no estaba tapiada, una pequeña oficina polvorienta, y cerró la puerta de madera con un golpe seco. El cerrojo, viejo y tembloroso, fue accionado por una mano que ya no sentía. A salvo por un instante, Clara se apoyó contra la puerta, respirando con dificultad. El aire de la habitación era rancio, pero aún así se podía respirar. Sin embargo, su breve exposición a la marea negra del vestíbulo había sido catastrófica. Sus manos comenzaron a temblar, en un espasmo incontrolable que se originaba en lo más profundo de sus huesos. Bajó la mirada hacia sus palmas y el terror se transformó en un horror autoinfligido. Su piel estaba perdiendo color, se volvía más y más gris. No era una ilusión de la penumbra. El tono cálido y ligeramente rosado de su piel había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una palidez cadavérica que ya no era solo la falta de luz, sino la pérdida de pigmento biológico. La piel de sus manos, de un castaño claro saludable, se estaba volviendo un pergamino blanquecino, la misma carne drenada hasta la transparencia. Sus venas, de un azul eléctrico, ahora eran demasiado visibles bajo su piel afinada. El ladrón de color la estaba consumiendo, célula por célula. Clara giró sus manos, sintiendo que el frío le abrazaba no solo en la piel, sino hasta el tuétano. Sus uñas, que hasta hace pocos minutos habían tenido un saludable color rosa pálido, se habían tornado de un gris puro, sin brillo. El horror de la absorción se extendió en su entorno inmediato. La habitación, que había sido de gris sucio, comenzó a volverse más saturada, con cada negrura que se filtraba. Las paredes de papel tapiz se tornaron más oscuras y uniformes. El aire se volvió denso. Respirar se hizo un acto físico y difícil, como inhalar partículas de polvo fino y seco. Claudia se estaba quedando cada vez más sin aire. La habitación se convertía en una cámara de vacío. Clara se arrastró hasta una silla de madera en el centro de la habitación. Tenía que controlar el pánico, tenía que pensar, pero su mente, bajo la presión del drenaje físico y el trauma de la revelación de Veral, se sentía resbaladiza y vacía. Su mirada tropezó con un espejo ovalado que colgaba torcido en la pared. Era otro de los espejos antiguos de la mansión, pero este no estaba roto. Con un terror casi magnético, se obligó a mirarse. Su rostro, iluminado por el débil resplandor de su linterna, era una máscara de la muerte. Sus labios, antes rojizos, eran ahora dos líneas delgadas y pálidas. El contraste más escalofriante era la expresión. Su reflejo no contenía ninguna expresión, no era más que una máscara siniestra. No reflejaba el terror, el pánico, ni siquiera el cansancio. Su cara en el espejo era perfectamente plana,
Los músculos estaban tensos, inertes, los ojos muy abiertos, pero sin la luz vital. Era la expresión de la señora Petrov, la anulación emocional. El ladrón de color estaba robando no solo el pigmento, sino la vitalidad nerviosa y la capacidad de expresión. Ella se estaba convirtiendo en otra autómata de la mansión. Su reflejo era su epitafio. Clara se llevó las manos a la cara. La piel se sentía seca, fría. Ella era el lienzo, y la mansión estaba terminando su preparación. En ese instante de disociación y terror, un nuevo sonido rompió el silencio denso, un roce suave. Clara se giró hacia la puerta. La señora Petrov estaba allí. Había entrado en la habitación con la misma quietud sobrenatural que Veral. Su presencia era una violación de la lógica espacial. Estaba parada en el umbral, su figura de delantal gris enmarcada por la oscuridad creciente del pasillo. Pero no la miró. La señora Petrov estaba realizando su ritual eterno e inútil. Con el paño gris que Clara ya había visto, estaba limpiando meticulosamente el marco de la puerta. Cada movimiento era lento, preciso, sin el menor objetivo visible, ya que el marco estaba impecablemente polvoriento. Sus ojos completamente grises miraban la madera. Ella estaba tan cerca de Clara que la podía tocar, pero no la veía. O peor aún, su programación le impedía reconocer cualquier cosa que no fuera la limpieza. Era la personificación de la indiferencia del horror. El pánico se apoderó de Clara. La presencia de la señora Petrov era un recordatorio físico de su destino, un espejo de su futuro gris y sin expresión. La visión de la mujer, sin pupilas y entregada a una tarea sin sentido, mientras el mundo exterior se derrumbaba, fue el catalizador final de la histeria. Clara abrió la boca y gritó con todas sus fuerzas. Fue un grito gutural, desesperado, cargado de todo el miedo, la rabia y el horror de la mansión. Un alarido de desesperación contra el ladrón del color, contra Veral, contra su propia estupidez obsesiva. Pero el sonido no viajó ni un milímetro. El grito fue absorbido instantáneamente por el aire denso y sofocante de la cámara. No hubo sonido, no hubo resonancia, solo una presión intensa en sus cuerdas vocales y un sonido sordo y reprimido en su propio pecho. La señora Petrov no se inmutó. Continuó frotando el marco, como si Clara no estuviera allí, sin ni siquiera dirigirle una mirada. El silencio se tragó el grito por completo, probando el control absoluto de la umbra sobre la cámara. El mensaje era claro: en la mansión Ashworth nadie puede oírte gritar. Clara se quedó inmóvil, las lágrimas silenciosas rodando por su rostro sin expresión. Estaba sola. El ladrón de color la estaba vaciando. Su rostro estaba plano, sus manos se desvanecían. Sabía que si se quedaba en esa habitación, se convertiría en otra figura gris, otro autómata de la mansión, condenado a una repetición eterna. El terror no podía inmovilizarla. La rendición significaba convertirse en la señora Petrov. Recordó las palabras de Veral: tienes que revertir la obra maestra. El plan arquitectónico, el sigilo, el ladrón de color estaba anclado en el lienzo de la umbra en el sótano. Para destruirlo, tenía que atacar la fuente. Tenía que encontrar algo con color, algo con vitalidad, algo que pudiera usar para sobrecargar o corromper el ritual. Con una determinación fría, impulsada por el miedo a la anulación, Clara se levantó. Su cuerpo se sentía pesado, como si el color robado estuviera siendo reemplazado por ceniza. Clara dejó la habitación. Al pasar junto a la señora Petrov, sintió un frío extremo que emanaba de la anciana, pero no la tocó. Salió al pasillo. La marea negra había cubierto la mitad de la pared opuesta, filtrándose ahora activamente de las vetas de la piedra. No quedaba tiempo. Ignorando el deseo de huir, Clara se dirigió hacia la escalera que descendía a las entrañas de la mansión. Tenía que encontrar el lienzo,
el corazón de la obra maestra, antes de que el ladrón de color completara la absorción de su última y vital chispa, el deseo de luchar.